Por primera vez en 7 meses, la tasa de inflación mensual de la Argentina cae a un dígito. Veámoslo. La inflación mensual de la Argentina vuelve a un dígito. Concretamente, la tasa de inflación intermensual de la Argentina en el mes de abril de este año 2024 fue del 8,8%, la tasa intermensual más baja desde el pasado mes de octubre. Evidentemente, una tasa mensual del 8,8% sigue siendo una tasa de inflación altísima. Si se mantuviera esta misma tasa de inflación a lo largo de los 12 meses del año, la tasa de inflación interanual de la Argentina sería del 175%. Sin embargo, tratándose de una tasa de inflación muy alta en comparación con la inflación que podemos experimentar en cualquier país cuya moneda tenga un valor relativamente estabilizado, al mismo tiempo se trata de una tasa de inflación comparativamente baja en relación con el fogonazo inflacionista que había experimentado la Argentina durante los últimos meses. Se trata, como digo, de la tasa de inflación intermensual más baja desde el pasado mes de octubre y de la segunda más baja desde el pasado mes de julio. Así pues, en términos comparativos con respecto a los últimos meses, se trata de un dato indudablemente positivo. Sin embargo, a pesar de que se trata de un dato indudablemente positivo en comparación con la inflación de los últimos meses, son muchos los que todavía intentan restarle mérito a este claro indicio de moderación de la inflación. El contraargumento peronista que circula por las redes sociales para intentar aguar este claro indicio de moderación de la inflación es sostener que el 8,8% sigue siendo un dato de inflación peor que los que tuvo Massa durante buena parte del año 2023. Como hemos visto, en el mes de octubre la tasa de inflación intermensual fue del 8,3%, en julio del 6,3%, en junio del 6% y en mayo del 7,8%. Por consiguiente, si el dato de abril del 8,8% es un dato maravilloso, estos otros datos de inflación intermensual de Massa en 2023 deberían haber sido datos extraordinarios y superlativos. Y sin embargo, en el momento en el que se producían esos datos, Javier Milei y el entorno económico de Javier Milei criticaba con dureza al gobierno peronista de Sergio Massa por tener una inflación descontrolada. En realidad, sin embargo, hay 3 importantes diferencias entre los datos de inflación intermensual del peronismo, del gobierno de Sergio Massa durante el año 2023 y los datos de inflación del gobierno de Javier Milei que estamos conociendo durante estos primeros meses del año 2024. En primer lugar, la tendencia. Aún obviando el dato de diciembre del año 2023, que fue el dato intermensual más elevado, y hay controversia sobre a quién hay que imputarle ese pésimo dato de inflación de diciembre del año 2023, aún obviando ese dato y no imputándoselo a Sergio Massa, lo que observamos con la trayectoria de la inflación intermensual bajo los gobiernos peronistas es que era una trayectoria de inflación cada vez más acelerada. En cambio, lo que estamos observando, al menos durante estos primeros meses de mandato con el gobierno de Javier Milei, es que se trata de una trayectoria hacia la desaceleración inflacionaria. Es decir, que estamos en un periodo de desinflación. No es que los precios estén cayendo, es que la tasa de variación intermensual de los precios está cayendo. Cada vez la inflación está siendo más baja. Desde el mes de diciembre del año 2023, la tasa de inflación intermensual ha caído de manera ininterrumpida. Cada mes, la tasa de inflación ha sido más baja que en el mes anterior. Y esto es algo que no sucedía con los gobiernos peronistas de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y, en última instancia, Sergio Massa. Segunda diferencia fundamental. Durante el gobierno de Sergio Massa, a pesar de que la tasa de inflación intermensual ya era muy alta, había numerosos controles de precios. Es lo que conocemos como inflación reprimida. Cuando hay un régimen de inflación reprimida, no es que la moneda no esté perdiendo valor,
es que el gobierno impide que esa pérdida de valor se exprese plenamente en los precios de los bienes, de los servicios y de los activos. Por tanto, la inflación está ahí, la pérdida de valor de la moneda está ahí, pero no se visibiliza en forma de aumentos de todos los precios. Y eso, estadísticamente, contribuye a ocultar la inflación real que está experimentando el país. Así las cosas, uno de los principales mecanismos de inflación reprimida que había implementado el gobierno peronista de Sergio Massa era un tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar muy por debajo del tipo de cambio real en el mercado. La brecha cambiaria, la diferencia relativa entre el tipo de cambio oficial del peso y su tipo de cambio real, llegó a máximos en el mes de diciembre, justo antes de que asumiera la presidencia Javier Milei. Y una de las primeras decisiones que toma Javier Milei justamente es eliminar muchos, no todos, pero sí muchos de esos controles de precios. Entre ellos, ajustar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio real para suprimir su práctica totalidad la brecha cambiaria. Esa eliminación de controles de precios es muy necesaria para que la economía pueda volver a funcionar de manera saludable a medio plazo. Pero claro, en el corto plazo, si tú levantas los controles de precios, si tú dejas de reprimir regulatoriamente la inflación, toda la pérdida de valor del peso que se había acumulado hasta el momento y que no se había dejado emerger, emerge en ese momento con fuerza. Y esa es una segunda diferencia fundamental entre las tasas de inflación de Sergio Massa y las tasas de inflación de Javier Milei. Que las tasas crecientes de inflación de Sergio Massa contenían mucha inflación reprimida y, por tanto, aun siendo tasas de inflación crecientes, eran tasas artificialmente bajas. En cambio, las tasas de inflación decrecientes de Javier Milei apenas contienen inflación reprimida. Por tanto, son una adecuada medida del valor real del peso en relación con el resto de bienes, servicios y activos. Es una medida de inflación no adulterada regulatoriamente, como sí lo eran las tasas de inflación de Sergio Massa. Y la tercera gran diferencia entre las tasas de inflación de Sergio Massa y las tasas de inflación de Javier Milei, probablemente la más importante de todas, es que ahora mismo, con el gobierno de Javier Milei, sí existe un ancla, veremos cuán sólida es, pero sí existe un ancla que posibilita estabilizar el valor del peso y, por tanto, acabar con la inflación. Y en cambio, con el gobierno de Sergio Massa no existía tal ancla que apuntalara el valor del peso. El valor del peso iba como un barco a la deriva sin rumbo. Y ese mecanismo que con el gobierno de Javier Milei y no con el gobierno de Sergio Massa está permitiendo anclar el valor del peso es la llamada ancla fiscal, es decir, el superávit presupuestario que alcanzó Javier Milei nada más llegar al gobierno. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el superávit fiscal es el mecanismo que permite estabilizar el valor del peso y, por tanto, acabar con la inflación. Porque el superávit fiscal reduce la expectativa de nueva emisión de pesos futuros e incrementa la demanda por los pesos presentes. Menor oferta futura y mayor demanda presente, mayor valor del peso. Y mayor valor del peso significa estabilidad de precios. Pero, como también hemos explicado en otras ocasiones, se trata de un ancla potencialmente frágil. Porque si durante los próximos meses el superávit se convirtiera en déficit y ese déficit volviera a financiarse con nueva emisión de pesos, pues todo el camino que se ha andado hasta el momento se desandaría. Pero hoy por hoy, con el superávit presupuestario, esta tendencia a la baja del ritmo de aumento de los precios, sin inflación regulatoria reprimida, es una tendencia sólida, avalada, posibilitada por ese superávit fiscal. En cambio, la tendencia al alza de la inflación, incluso con inflación reprimida bajo el gobierno de Sergio Massa, era una tendencia explosiva al alza cuyo final no estaba marcado porque no existía ningún ancla que sostuviera el valor del peso. Es decir, que aquí estamos viendo una tendencia desinflacionaria con pleno sentido económico,
y bajo el gobierno de Sergio Massa estábamos presenciando una tendencia aceleradamente inflacionista que exteriorizaba el sinsentido económico del gobierno peronista de la Argentina. En definitiva, aún tratándose de un dato de inflación intermensual muy alto, inaceptablemente alto, se trata de un dato que constata la tendencia desinflacionaria del peso bajo el gobierno de Javier Milei, gracias al ancla fiscal lograda por ese gobierno desde el mes de enero y a pesar de haber levantado todos los controles de precios y por tanto de haber eliminado la inflación reprimida que caracterizó al gobierno peronista de Sergio Massa. Así las cosas, si Javier Milei es capaz de cuidar el superávit presupuestario, esta tendencia a la baja de la inflación se consolidará durante los próximos meses y de esta manera se solventará uno de los principales problemas y desequilibrios económicos que han marcado la historia reciente de la Argentina: su inflación galopante.